Buenos días a todas y todos y bienvenidos a este segundo encuentro de la Fundación Alcampo, en el que vamos a reflexionar, compartir y aprender de la mano de nuestros ponentes sobre la buena alimentación, sobre la importancia que tiene para todas las personas, más allá de la nutrición, y también sobre las problemáticas que dificultan el acceso a la misma para muchas personas, así como las soluciones que están a nuestro alcance para fomentar una alimentación saludable en su sentido más amplio y en particular para las personas más vulnerables. A lo largo de esta mañana vamos a conocer algunos de los proyectos que se han puesto en marcha en la convocatoria 2022, así como las bases de la nueva convocatoria de proyectos. Y sin más, cedo la palabra a Yolanda Fernández, directora de Comunicación Externa y RSC de Alcampo, quien va a inaugurar esta jornada. Adelante, Yolanda. Gracias, Sofía. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que habéis venido aquí físicamente y los que se están conectando vía online que nos acompañen en esta jornada. En especial me gustaría agradecer a dos personas de Auchan que vienen desde Francia, Céline Dumenil, directora de RSC a nivel corporativo, y Cassandra es una de las personas de su equipo y que es una gran animadora de todo este proyecto. También quiero dar la bienvenida a todos mis compañeros de Alcampo que les veo aquí. Me hace mucha ilusión verles, y a los compañeros de las ONGs con las que hemos co-construido proyectos de vida en el entorno de nuestras tiendas. También voy a saludar a los compañeros de SADE, que siempre están aquí con nosotros y ya son somos de la familia. Es para mí, como no puede ser de otra forma, un enorme placer este encuentro con el que pretendemos crear un entorno de diálogo en torno a los colectivos más vulnerables y en torno a la buena alimentación, para la construcción de un futuro mejor para todas y todos. Vivimos un tiempo en que las alianzas son más necesarias que nunca para enfrentarnos a los retos del mundo actual. Vivimos inmersos en el cambio climático que está afectando a la disponibilidad de agua dulce, cambio climático que está afectando, por tanto, a la disponibilidad de alimentos. Y esto impacta realmente en las familias más vulnerables, aumentando el nivel de pobreza en todos los territorios, no solo en España, a nivel global. También, por otra parte, nos preocupa. ¿Me separo? Vale. También nos preocupa de alguna forma los hábitos de vida y de consumo que vivimos, ¿no?, en este mundo acelerado. Para eso decidimos hace tiempo actuar y unirnos junto con la sociedad civil, tendiendo la mano a asociaciones, ONGs, instituciones, para mejorar la vida de las personas de nuestro entorno. Desde su creación, en el año 2012, la Fundación Alcampo por la Juventud ha apoyado 104 proyectos con una dotación económica de 1.200.000 euros, apoyando el entorno de nuestras tiendas, el desarrollo de estos proyectos con los colectivos más vulnerables. El propósito de la Fundación Alcampo, que se reinventa en el año 2022, es favorecer el acceso a una alimentación saludable y accesible para todos, siendo este un factor de vínculo y cohesión social. Como sabéis, la alimentación nos une. Siempre que hay una celebración, la alimentación está presente. Siempre que hay algo que celebrar, nos unimos, ¿no?, en torno a la alimentación. Cada territorio, cada zona tiene sus propias características alimentarias. Los ejes de actuación de la Fundación se centran en sensibilizar y prevenir los riesgos asociados a una alimentación desequilibrada, impulsar la creación de experiencias compartidas, reforzando, como decía, los vínculos con la sociedad, y facilitar la adquisición de conocimientos sobre una alimentación saludable y equilibrada. Si sabemos cómo alimentarnos, será más fácil que todo el mundo lo hagamos. En esta convocatoria de proyectos de 2022, donde nos centramos en el ámbito de la alimentación, la Fundación ha financiado este año 9 proyectos con un valor cercano a los 200.000 euros. Pero lo verdaderamente relevante no es nuestra aportación dineraria, sino el carácter transformador que tienen estos proyectos en cada uno de los territorios en los que los hemos desarrollado.
porque mejoran la vida de las personas con las que estamos trabajando. Hoy además también anunciamos, nos lo contará Sofía, el lanzamiento de una nueva convocatoria de proyectos 2023 y por ello animo a las organizaciones sociales a las que desarrollen iniciativas innovadoras con impacto social que promuevan la buena alimentación en sus diversas dimensiones. Estoy plenamente convencida que una vez más tenemos la oportunidad de aportar valor a la sociedad. En Alcampo tenemos un objetivo, lo indica nuestra visión. Es la razón de ser de las miles de personas que formamos parte de Alcampo en España y a nivel internacional. Comer bien y vivir mejor, cuidando el planeta. Sin duda lo lograremos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Y efectivamente, ahora tengo el placer de presentaros la nueva convocatoria de proyectos de la Fundación Alcampo, que quedará abierta desde hoy hasta el 31 de diciembre de este año y cuyo contenido que os voy a presentar ahora estará también disponible a través de nuestra web alcampocorporativo.es/Fundación Alcampo. Siguiente diapositiva, por favor. El origen de la Fundación Alcampo, como comentaba Yolanda, es la Fundación Alcampo por la Juventud, nacida en 1996 y que en 2021 renace con la Fundación Alcampo, la cual centra su misión en apoyar proyectos que contribuyan a favorecer el acceso a una alimentación saludable y factor de vínculo social desde varios enfoques, la nutrición, la cocina, el placer de comer y de compartir, como decía Yolanda, la cultura gastronómica local, etc. Y además esa misión la hace con el objetivo de contribuir al alcance de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y concretamente el ODS 1, fin de la pobreza, el 2, hambre cero, el ODS 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad y el 8, trabajo decente y crecimiento económico. Aquí hace sobre todo referencia a la acción de nuestra fundación a nivel internacional en países como Bangladesh o Senegal. Y a continuación os voy a detallar cómo se articula esta misión en torno a los ejes de intervención que se comentaron antes. Siguiente slide, por favor. Los ejes de intervención de la Fundación Alcampo son principales, los tres. Es primero, como decía, facilitar la adquisición de los conocimientos y saber hacer sobre alimentación saludable. Se trata de enseñar a las personas a identificar cuáles son los alimentos saludables, cómo elaborar platos nutritivos, pero también hacer descubrir la cultura gastronómica local, los alimentos de la tierra más cercanos, más económicos. El segundo eje es la lucha contra la malnutrición, entendida como la define la OMS, es decir, incluyendo la subalimentación, la sobrealimentación y la mala alimentación. Y eso lo hacemos mediante la sensibilización y prevención sobre los riesgos asociados a una alimentación desequilibrada. Y el tercer eje es la generación de vínculo social a través de la alimentación, impulsando la creación de experiencias compartidas y reforzando los vínculos con la sociedad que nos rodea. Justamente en el segundo bloque de este encuentro, el panel de proyectos, podréis escuchar ejemplos concretos gracias a nuestros invitados. Pero de momento vamos a ver cómo presentar un proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Para presentar su candidatura a la Fundación Alcampo es muy sencillo porque se realiza a través de una plataforma cuya URL podéis ver y que está disponible también a través de nuestra web que os comenté antes. Para acceder a esa plataforma, generar un proyecto, es necesario primero crear una cuenta de usuario y seguir las instrucciones para depositar el proyecto. Y además es importante tener preparados unos documentos que se solicitan y se exigen para que la candidatura sea admitida a trámite. Los veis aquí, son los estatutos de la entidad, el registro de asociaciones, la lista de miembros de la junta directiva o patronato, los informes de actividad e informe financiero y el certificado de titularidad bancaria. Pero vamos a ver a continuación los otros criterios de admisibilidad. Siguiente slide, por favor. Además de la documentación, los requisitos básicos para optar a una ayuda económica de nuestra fundación son los siguientes.
Primero, el proyecto debe ser presentado por una organización sin ánimo de lucro, sea asociación, fundación, exceptuando las fundaciones de empresa, universidad, colegio, cooperativa. Es importante decir que no financiamos los proyectos impulsados por personas individuales, por particulares, o los proyectos que tengan una finalidad comercial, un ánimo de lucro, como los patrocinios. Y tampoco apoyamos proyectos de administraciones públicas para garantizar la independencia. Segundo lugar, el proyecto debe ser desarrollado en el entorno de un centro de trabajo al campo, sea tienda, oficina, porque es ese centro que apadrinará el proyecto. Este criterio es muy importante porque, más allá del apoyo económico, como lo dijo en introducción Yolanda, lo que buscamos también es tejer vínculos duraderos con las entidades y, en particular, aportar una ayuda humana a través del voluntariado corporativo. Pero quiero precisar que si una entidad no tiene contacto previo con ningún centro, no es un impedimento para presentar candidatura. Aceptamos tanto las candidaturas espontáneas como candidaturas de ONGs con las que ya colaboramos. Lo importante es estar cerca de un centro al campo. Y tercera condición de admisibilidad, por supuesto, es que el proyecto esté alineado con al menos uno de los 3 ejes de intervención que hemos citado anteriormente: el fomento al acceso a una alimentación saludable, la lucha contra la malnutrición o la generación de vínculo social a través de la alimentación. Y ahora os quiero explicar brevemente cómo llevamos a cabo la selección de los proyectos que finalmente serán apoyados por la Fundación. Siguiente slide, por favor. Entonces, una vez que están admitidos a trámites todos los proyectos que cumplen con los requisitos básicos, los analizamos detenidamente para determinar cuáles finalmente serán presentados ante el Comité de Evaluación de Proyectos de la Fundación al Campo. ¿Qué es ese comité de evaluación? Pues se trata de un órgano interno formado por colaboradores de Alcampo, procedentes de todas las áreas de la empresa, que se reúnen para valorar las propuestas y confirmar o no el apoyo de la Fundación al Campo. ¿Cómo seleccionamos estos proyectos? Pues analizamos el grado de impacto social. Como dijimos, buscamos proyectos transformadores de gran impacto y que también ese impacto sea medible. También vamos a mirar, por supuesto, el grado de originalidad, innovación, proyectos precursores. Eso es también un aspecto muy importante. También evaluaremos el protagonismo que ocupa la alimentación en sus diversas dimensiones, como comentamos antes. Valoraremos si el proyecto contribuye y en qué medida al fomento de vínculos sociales, tanto entre los participantes como con la sociedad. Se tomará también en cuenta si el proyecto está dirigido a personas vulnerables. No es un requerimiento, un requisito obligatorio, pero nuestra prioridad es apoyar a las personas más vulnerables. Y también, por supuesto, analizaremos el equilibrio financiero del proyecto, su viabilidad de futuro. Para nosotros es importante también comentaros que la Fundación al Campo aporta un apoyo económico que puede ser dirigido al 100% para gastos de inversión, por ejemplo, compra de equipamientos, formar a los profesionales de la entidad, y hasta un 50% de gastos de personal. Esto se hace para garantizar la independencia económica y la viabilidad del proyecto más allá del apoyo de la Fundación al Campo. Y en todo caso, el proyecto debe contar con otras fuentes de financiación. No puede basarse solamente en el apoyo económico solicitado a la Fundación al Campo, sean fondos propios o cofinanciadores. Y por último, valoramos también mucho el sello de la Fundación Lealtad, el sello Dona con Confianza, que es un sello que para nosotras nos da pues, una tranquilidad, porque así tenemos garantía de que la organización cumple con los criterios de transparencia y buen gobierno. Y ahora vamos a pasar a la última diapositiva para hablaros del calendario de esta convocatoria de proyectos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como decíamos, esa convocatoria que hemos llamado este año Comer bien, vivir mejor, estará abierta desde hoy hasta el día 31 de diciembre y es en esta fase en la que haremos el primer análisis de admisibilidad informando a las organizaciones sobre el estado de su petición.
Luego, a partir de enero y hasta el 15 de marzo, es cuando la Fundación realiza la selección de un máximo de 5 proyectos este año. En esta fase también es la que formalizamos las propuestas co-construidas con los centros y colaboradores al campo que apadrinan estos proyectos. Y por fin, a finales de marzo, cuya fecha concretaremos y comunicaremos con antelación, convocaremos nuestro comité de evaluación de proyectos, que será el encargado de validar, ¿no?, el apoyo a estos proyectos, y finalmente a lo largo del año pues, se podrán poner en marcha. Y bueno, aquí termina la presentación de nuestra convocatoria, que recuerdo podréis descargar directamente en nuestra web. Y nada, os agradezco mucho vuestra atención. Y a continuación tengo el honor de presentar a José María Medina, responsable de gestión del conocimiento en la ONG Enraiza Derechos y profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad Loyola Andalucía. Para José María, la cooperación es su vida y su vida es cooperación. Hace más de 30 años que está implicado en organizaciones no gubernamentales. Forma parte del equipo de coordinación del Observatorio del Derecho a la Alimentación de España. Fue director de Prosalus durante 20 años y antes tuvo experiencia como cooperante en República Dominicana. También fue presidente de la Coordinadora de ONGs de España y vocal del Consejo de Cooperación durante casi una década. Es licenciado en Derecho, máster en Derechos Humanos y doctor en Desarrollo Inclusivo y Sostenible. Quiero agradecer a José María que haya tenido, la amabilidad y la generosidad de acompañarnos en este encuentro. Su conferencia lleva el título ¿Crisis alimentaria o crisis del sistema alimentario? Adelante, José María. Pues muchísimas gracias al Departamento de RSC y al campo por invitarme a esta actividad tan interesante. Vamos a intentar hablar breve de un tema que es relativamente complejo, pero a ver si al final hemos dado unas pinceladas que nos ayuden a entender un poco mejor qué situación alimentaria tenemos ahora mismo en el mundo. La presentación que voy a utilizar tiene animaciones. Entonces intentaremos hacerlo lo más fluido posible, a ver si somos capaces de manejarlo bien. Yo iré diciendo siguiente cuando necesite un pase. Siguiente, lo primero que vamos a hablar es pensar a qué nos referimos cuando hablamos de crisis alimentaria o crisis de seguridad alimentaria. Lo que se piensa habitualmente en la sociedad española cuando hablamos de estos términos, siguiente, es en la crisis del aceite de colza y la neumonía típica que produjo, o en el mal de las vacas locas, o en la crisis de los pepinos con Escherichia coli, o la carne de la empresa andaluza La Mechá que tenía listeriosis. Siguiente. Estamos hablando, por tanto, de problemas de inseguridad alimentaria entendida como inocuidad, pero nosotros hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de las situaciones en las que hay sectores amplios de población que no tienen acceso a suficientes alimentos. Esta fotografía que están viendo en pantalla está tomada en Dublín. No sé si lo conocen. Este es el monumento a la gran hambruna irlandesa del siglo XIX. En el año 1845, la sociedad irlandesa basaba su alimentación fundamentalmente en la patata. La patata la habían traído los conquistadores españoles desde América y había arrasado en los campos europeos, había pegado y se convirtió en un cultivo alimentario de primer orden. Y en aquel tiempo en Irlanda la patata era la base de la alimentación. Pero en 1845 una plaga acabó con toda la cosecha de patata irlandesa. Y en esa crisis alimentaria murió más de 1 millón de irlandeses y más de otro millón tuvo que emigrar para librarse de la muerte por hambre, y ese es el origen de la gran colonia de irlandeses que hay en la costa este de los Estados Unidos. Y como esa crisis, pues hemos tenido muchas. Si analizamos la historia vamos a ir viendo muchas. Entre los episodios recientes, en los 70, tuvimos una gran crisis alimentaria mundial de la que quizá las personas de más edad de esta sala o que nos estén oyendo recuerdan que en el año 73-74 hubo una gran hambruna en Bangladesh y que un grupo de músicos famosos organizó un concierto para recaudar fondos para Bangladesh.
Era una manifestación de una crisis mucho más amplia que en África, por ejemplo, pegó de tal manera que el que entonces era el secretario general de Naciones Unidas, Kurt Waldheim, en un alegato en Naciones Unidas avisó: si no nos movilizamos, hay países africanos que pueden desaparecer porque su población muera de hambre. Y eso dio lugar a una gran conferencia en el año 74 y a una movilización de iniciativas en torno a la seguridad alimentaria. Pero más reciente hemos tenido en el año 2008 una gran crisis de precios de los alimentos con un impacto brutal a nivel internacional. En un solo año, más de 100 millones de hambrientos que se añadían a los 800 muchos que ya había. En 2009, por primera vez en la historia, la FAO nos dice: hemos superado el umbral de los 1.000 millones de personas hambrientas. Fue una crisis terrible de la que ahora después vamos a hablar un poquito más. Y ahora tenemos por delante otra crisis alimentaria. Siguiente, ¿qué problemas alimentarios tenemos en el mundo? Siguiente, creo que me he pasado un... Ahora, tenemos más de 800 millones de personas en situación de hambre crónica. Nos explica la FAO que solamente el impacto de la pandemia ha sumado entre 150 y 200 millones de personas hambrientas en año y pico. Y todavía no sabemos cuál va a ser el impacto de la guerra en Ucrania. Ahora después comentaremos algo de eso. Y tenemos 2.000 millones de personas con hambre oculta, con una alimentación pobre en micronutrientes, y más de 2.000 millones con sobrepeso y obesidad. 3.100 millones con los datos últimos que publicó Naciones Unidas hace unos meses de personas que no tienen acceso a una dieta saludable porque no tienen suficientes recursos. Es muy curioso que ese informe, el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, nos cuenta cómo una dieta saludable es más costosa económicamente en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Tenemos una situación alimentaria muy difícil. Cada año mueren 11 millones de personas por causas relacionadas con mala alimentación. Esto es bastante más gente que la que ha muerto por COVID-19. Pero esto no sale en los noticieros, no es noticia, porque el hambre no es contagiosa. Siguiente. En mi organización pusimos el foco y la atención en la crisis alimentaria de 2008. En los primeros meses de 2008 los precios de los alimentos se dispararon. El maíz se duplicó, el arroz se triplicó, el trigo subió un 40% y en 32 países se produjeron revueltas, incluso en algunos con muertes por enfrentamientos entre la gente desesperada porque no tenían comida y la fuerza del orden público intentando contener aquello. Lo que ocurría en esos 32 países es que habría grandes sectores de población que tenían que dedicar un porcentaje muy alto de su ingreso a una alimentación muy básica. No sé si algunos de los de esta sala han tenido oportunidad de tener experiencias de cooperación en terreno y de visitar zonas rurales en África, por ejemplo. En muchas comunidades rurales la alimentación se basa en un producto, en una papilla hecha con una especie de pasta hecha con harina de maíz, y eso se come por la mañana, a mediodía y por la noche, y en casos de fiesta pues se le añaden unas hierbas o algún trocito de carne, pero la base es esa. Si el precio del maíz se duplica en el mercado internacional, esa gente que dedicaba un 80% para comer papilla de maíz ya no puede comer. Eso es lo que pasó en el 2008. Este gráfico que van a ver en pantalla, siguiente, nos enseña la evolución del índice FAO de precio de los alimentos. Desde el año 90, los expertos en alimentos básicos de la FAO calculan un índice que está compuesto por los precios de los 55 alimentos más básicos, más utilizados en el mundo, organizados en 5 bloques: cereales, tubérculos, grasas, carnes, lácteos, y ponderados de acuerdo a la demanda. Si vemos el gráfico, vemos que la evolución de los 17 primeros años tiene altibajos, pero no muy marcados. Pero cuando llega al final de 2017, el gráfico se dispara y sube de una manera extraordinaria. En 2009 vuelven a caer los precios. En 2011 vuelven a subir extraordinariamente y nos encontramos con que tenemos precios de los alimentos que se han mantenido altos después de esa gran crisis de 2008 y que al llegar la pandemia en 2020 empiezan a subir y en marzo de este año pasado, con motivo de la guerra de Ucrania, alcanzan un récord histórico. Entre marzo de 2020 y marzo de 2022,
ese índice nos muestra una subida generalizada de precios de los alimentos básicos del 60%. Para los bolsillos de una clase media en un país desarrollado como España, esto es difícil. Para los bolsillos de poblaciones vulnerables en países de bajo ingreso y déficit alimentario, esto es el caos. Siguiente. Esa crisis del año 2008 a nosotros nos sirvió en Enraiza Derechos para estudiar por qué, cuáles eran los factores que estaban detrás de que se produzca una situación de hambre como esa. Y analizamos factores que afectan a la oferta mundial de alimentos, factores que afectan a la demanda, unos que son coyunturales y otros que son estructurales. Y nos encontramos, en primer lugar, con algunas causas siguientes que coyunturalmente le afectan a la capacidad de ofrecer alimentos. Si hay una mala climatología en un momento determinado, tenemos mala cosecha y, por tanto, riesgo de que haya población en situación de hambre. Si hay una subida del precio del petróleo en una coyuntura determinada, como resulta que hay unos vínculos muy estrechos entre los combustibles fósiles y la producción alimentaria, que nos llevaría tiempo analizar, pues se encarece el costo de producción de los alimentos y se puede producir una crisis alimentaria. Siguiente, hay otros factores que afectaron de manera coyuntural en aquella crisis del 2008 a la demanda de alimentos. Pues especulación financiera. Fue un momento en el que 260.000 millones de dólares de capitales especulativos que habían estado invertidos en el sector inmobiliario, como se había pinchado la burbuja inmobiliaria, emigraron buscando un mercado más seguro y se fijaron en el mercado de las materias primas, sobre todo de las materias primas alimentarias. Y en aquella crisis, no lo dice José María Medina, lo decía el Parlamento Europeo, una parte importante de la responsabilidad de aquella crisis la tuvo la especulación financiera. O el hecho de que en un momento la Reserva Federal de los Estados Unidos decida subir los tipos de interés o depreciar el dólar, como puede pasar en la coyuntura que estamos viviendo. Esto tiene una repercusión tremenda en la formación de precios de los alimentos a nivel internacional, especialmente en el mercado de cereales y sobre todo en el maíz, donde Estados Unidos tiene 2/3 del control de todo el mercado de maíz internacional. Por tanto, son decisiones coyunturales. La Reserva Federal toma una decisión sobre tipos de interés, pero la repercusión sobre las poblaciones vulnerables es tremenda. Siguiente, hay otro grupo de causas que le afectan a la demanda de alimentos, pero de una manera más estructural. Crece la población, hay más bocas que alimentar, cambian los patrones alimentarios, tenemos 3.000 millones de personas en países emergentes, sobre todo China e India, que van teniendo más poder adquisitivo y que están demandando pasar de una alimentación fundamentalmente basada en cereales a una alimentación más variada con más aporte de lácteos y carne. Y eso tiene un impacto en la demanda global, que nos llevaría tiempo a analizar, pero que tiene repercusiones globales importantes. Otro factor que fue muy importante desde nuestro punto de vista en aquel momento fue, hemos dicho que hubo especulación financiera, pero pudo haber especulación financiera porque durante la década de los 90 se habían desregulado los mercados de materias primas alimentarios y se había dejado abierta la posibilidad de especulación. De una manera estructural, esa desregulación de los mercados supone un peligro permanente. Se está reconstruyendo la regulación, pero todavía nos queda camino. Las pérdidas y el desperdicio de alimentos, una ineficiencia terrible del sistema alimentario de las que ya hemos hablado en alguna ocasión en un encuentro de Alcampo, y que supone que perdemos 1/3 de los alimentos que se producen para consumo humano a nivel global, 1/3. Alimentos que podrían aportarle alimentación suficiente y adecuada a 1.900 millones de personas. Y los estamos perdiendo o desperdiciando por el camino. Siguiente, hay una causa que encontramos entre la demanda y la oferta, que es el auge de los agrocombustibles. En las 2 últimas décadas, grandes potencias, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, han incentivado la producción de agrocombustibles, buscando un tipo de combustible que ecológicamente fuera menos contaminante, sin valorar que eso tenía una repercusión sobre los precios de los alimentos y sobre la posibilidad de alimentarse en las poblaciones más vulnerables. Si Estados Unidos en pocos años ha decidido dedicar la mitad de su cosecha anual de maíz a producir bioetanol, un sustitutivo de la gasolina, lógicamente los precios del maíz a nivel internacional suben, porque el maíz estadounidense que sale al mercado internacional se reduce enormemente.
Siguiente, y un último grupo de causas que afectan de manera estructural a la oferta, a la capacidad que tenemos de producir alimentos para la población. El cambio climático, la desertización, el agotamiento acuífero. Habéis señalado al principio muchas de estas cosas, ¿no? El estancamiento del rendimiento de las cosechas, muchos problemas. Siguiente, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Pues en la actualidad lo que nos está contando la FAO y otras 4 organizaciones especializadas de Naciones Unidas que juntas elaboran cada año un informe de seguimiento de los problemas de seguridad alimentaria, siguiente, es que desde 2005 a 2015 habíamos conseguido reducir el problema del hambre en el mundo, tanto en número, que es la línea azul, la línea oscura que vemos en el gráfico, como en porcentaje de población, que es la línea naranja, pero en los últimos 4 o 5 años se están produciendo incrementos significativos y especialmente el impacto de la pandemia ha sido brutal. De manera que a fecha de hoy estamos igual o peor que en 2005. Tenemos un compromiso internacional de erradicación del hambre para el año 2030 y sin embargo hemos retrocedido a la situación que teníamos en 2005 con el impacto de la pandemia. En este cálculo todavía no está incorporado el impacto de la guerra en Ucrania. Siguiente. Si en lugar de hablar de número de hambrientos hablamos de el número de personas que viven en situación de inseguridad alimentaria, estos son matices conceptuales finos, complejos, pero básicamente lo que implica es que la persona siente inquietud de si va a tener posibilidad de alimentarse próximamente y empieza a experimentar signos de que no va a ser así, tiene que saltarse comidas, quedarse días en ayunas porque no le llegan los recursos y entonces hay una serie de sistemas que tiene Naciones Unidas para catalogar la inseguridad alimentaria. Pues cuando nos fijamos en la inseguridad alimentaria moderada o severa, o sea, la gente que ya empieza a tener problemas significativos, nos están hablando de que casi el 40% de la población mundial está en esa situación. Personas que no saben si mañana podrán comer, que tienen inseguridad si el mes que viene le alcanzarán los recursos para alimentar a su familia. Siguiente. En este momento que estamos viviendo ahora mismo de crisis alimentaria hay 3 factores. Aparte de que siguen operando todos los que hemos comentado, la mayoría de ellos, hay 3 factores que son especialmente preocupantes. Siguiente, uno es el cambio climático. Siguiente, otro es el surgimiento de las pandemias. Siguiente, y el tercero son los conflictos. Vamos a dar unas pinceladas muy breves de cada uno para hacernos una idea de qué tipo de crisis alimentaria tenemos por delante y hasta dónde podría llegar. Siguiente. Lo primero que tenemos es el cambio climático. Siguiente. Si miramos lo que nos cuenta el panel de expertos en cambio climático de Naciones Unidas, el panel intergubernamental, nos encontramos que nos dicen, oiga, en 2010 la humanidad generaba unas emisiones de carácter antropogénico, o sea, emisiones de gases de efecto invernadero que derivan de la actividad humana de 48 gigatoneladas. Esto se nos va, ¿no? Esto de gigatoneladas, estos son 1.000 millones de toneladas, o sea, 1 billón de kilos. Bueno, pues generamos 48 gigatoneladas equivalentes de CO2 al año. Y nos advertían, si no actuamos, si seguimos como hasta ahora, la progresión que llevamos es que en el año 2050 estaremos emitiendo 80 y tantas gigatoneladas, casi el doble. Y estaremos en riesgo de sobrepasar un umbral crítico de temperatura. Las temperaturas medias podrán subir 4 grados por encima de los niveles preindustriales. El desafío que tiene la comunidad internacional, que ha quedado plasmado en un acuerdo internacional, que es el Acuerdo de París, es intentar que el calentamiento global no pase de un umbral de cierta seguridad, que es que no sobrepasemos 2 grados de temperatura promedio respecto a los niveles preindustriales. Y para eso, nos dicen estos expertos, tenemos que reducir las emisiones a 21 gigatoneladas antes de 2050. Esto es menos de la mitad de lo que estábamos emitiendo en 2010. Y en estos años que llevamos no hemos avanzado especialmente. Siguiente. Bueno, pues resulta que más de 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden del sistema alimentario en su conjunto.
el sistema alimentario con toda su complejidad, los actores, los recursos, los procesos, las actividades que se ponen en marcha para producir, transformar, distribuir, preparar, consumir alimentos y todos los impactos económicos, ecológicos y sociales que eso tiene, son responsables de más de 1/3 de esas emisiones. Siguiente. Este gráfico que ven en pantalla es una distribución aproximativa para hacernos una idea. Dentro de ese sistema alimentario, ¿qué fuentes de emisiones son preocupantes? Pues es muy preocupante el ganado rumiante, que genera muchas emisiones de metano, que es un gas muy poderoso de efecto invernadero. Es muy preocupante el desperdicio alimentario. Solamente el desperdicio alimentario representa casi el 10% de todas las emisiones de todos los sectores económicos. La producción de arroz, que supone mucho metano, la manera en que se fertilizan los suelos con exceso de nitrógeno que luego deriva en emisiones de óxido nitroso y otros gases de efecto invernadero, en fin, tenemos una serie de causas identificadas de por dónde viene ese problema. Siguiente, el sector agroalimentario debería reducir en un 60% sus emisiones antes de 2050 para contribuir a ese umbral de seguridad. Siguiente. La buena noticia es que están identificadas sistemas para hacerlo. El sector agroalimentario puede reducir hasta el 70% de sus emisiones con una serie de iniciativas que están identificadas. Podemos reducir más de 11 gigatoneladas de equivalente de CO2. Siguiente. Y siguiente, porque seguimos. Otra y otra. Vamos a darle 2 veces, una más. Además de que el sector agroalimentario provoca muchas emisiones, el sector alimentario sufre muchísimo con el calentamiento global. Hay poblaciones que tienen dificultades para seguir produciendo alimentos porque desaparecen las lluvias, cambian las estaciones, suben las temperaturas, hay fenómenos climáticos extremos y cada vez es más difícil producir alimentos. Siguiente. La FAO lo avisaba hace unos años, el clima está cambiando y la alimentación y la agricultura también, tenemos que adaptarnos. Siguiente. Y la gran injusticia del cambio climático es que los países que menos han contribuido a generarlo son los que más lo están sufriendo. Países de latitudes tropicales donde esos fenómenos climáticos extremos, esas sequías terribles o esas inundaciones atroces están afectando. Siguiente. Otro factor, el impacto de las pandemias. Siguiente. En los últimos 40 años el 70% de las enfermedades emergentes, de las infecciones emergentes han sido zoonosis, enfermedades que han saltado de los animales a las personas. Y la última la tenemos súper clara, la pandemia del COVID-19. Siguiente. Bueno, pues hay estrechas relaciones entre estas pandemias y el sector alimentario. Siguiente. La primera es que el sistema alimentario ayuda al surgimiento de estas pandemias. La ampliación de la frontera agrícola, la destrucción de selvas, de bosques, la pérdida de biodiversidad, todo eso está favoreciendo, posibilitando que esas enfermedades salten de los animales a las personas. Está aumentando el riesgo. Y estamos perdiendo biodiversidad. La biodiversidad es un escudo que nos protege. Ha habido estudios científicos en estos últimos 2 o 3 años sobre el papel de la biodiversidad en eso. Es un escudo que nos protege. Y sin embargo lo estamos perdiendo a chorro. Siguiente. Una segunda cuestión es que la mala alimentación es un factor de riesgo para fallecimiento por COVID-19. El estado nutricional incide enormemente en el estado del sistema inmunológico. Han fallecido más personas entre los sectores que estaban peor alimentados. Luego ahí hay otro enlace entre el sistema alimentario y la pandemia. Siguiente. Además, la pandemia del COVID-19 ha agravado las crisis alimentarias. Las medidas de confinamiento han afectado a las poblaciones más vulnerables, aquellas personas que necesitan desplazarse para buscar trabajo, para buscar el sustento de cada día. Temporeros que dependen de ir moviéndose para poder sumar ingresos en diferentes actividades agrícolas y que les paraban los pies y les decían, no, usted no puede pasar de aquí. En muchos lugares ha habido poblaciones que por las medidas de confinamiento se han encontrado en riesgo de hambre. Y no sé si alguna de las personas que están oyéndome lo oyeron también, pero cuando se produjo la epidemia de COVID-19, los primeros pasos de la epidemia, hubo epidemiólogos que advirtieron, ojo,
lo que nos espera es que cada 10 años aproximadamente vamos a tener una de estas. Tenemos que prepararnos para que todo funcione bien, los sectores económicos y muy especialmente el sector alimentario. Siguiente. Y la última, el impacto de los conflictos. Siguiente. Si ustedes buscan información en Internet verán que hay 50 y tantos conflictos activos en el mundo. La mayoría ni nos enteramos de ellos. Nos suenan 4 o 5 que destacan en las noticias. La mayoría no lo sabemos. Resulta que los conflictos agravan el problema del hambre. Más del 60% de los hambrientos del mundo están en países en conflicto. Siguiente. Los conflictos disparan el hambre porque desplazan a la población, se quedan sin medios de vida, se arruinan cosechas, se rompen los mercados, no llegan bien los abastecimientos, se destruyen infraestructuras que hacen falta para la distribución alimentaria y la gente queda en muy mala situación. Incluso en algunos conflictos no se les permite que llegue la ayuda alimentaria. Siguiente. Esto es lo habitual de los conflictos, pero el conflicto que estamos viviendo ahora mismo, la guerra en Ucrania, nos pone de relieve otra conexión entre conflicto y crisis alimentaria. Siguiente. Resulta que entre Ucrania y Rusia suman el 30% de todas las exportaciones mundiales de cereales. Suponen el 40% de las exportaciones de gas, el 50% de las exportaciones de aceite de girasol, el 30% de los fertilizantes inorgánicos. La guerra supone un problema enorme para el sistema, un riesgo enorme para el sistema alimentario a nivel internacional. Hay 47 países, la mayoría países pobres y con déficit alimentario, que dependen en más del 30% del suministro de trigo de estos dos países. Su abastecimiento de trigo, su pan, depende de estos dos países. De esos 47, 27 dependen al 50%. Y algunos países, como el caso de Benín, depende al 100%. De manera que el riesgo para estos países, que suman 1.300 millones de habitantes, es muy importante. Dependiendo de cómo avance la guerra y de lo que pase con esta guerra, el sistema alimentario se puede encontrar en problemas muy serios. Siguiente. Con este panorama que hemos intentado pintar muy rápido, ¿estamos ante una crisis alimentaria coyuntural o aquí hay algo más? Tenemos una coyuntura en la que hay muchos millones de personas pasando hambre y esa gente necesita una respuesta, porque los últimos informes que nos está suministrando Naciones Unidas y la Unión Europea, ojo, que tenemos más de 40 millones de personas en situación límite de hambruna. O sea, la gente que ya está en riesgo de vida por hambruna y otros 800 millones que están pasando hambre. Eso necesita una respuesta. Es una situación que coyunturalmente necesita una respuesta, pero esa respuesta, que es ayuda humanitaria, no resuelve el problema del hambre. Lo ha dicho, no lo dice José María Medina, lo ha dicho esta semana el nuevo presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrario, que es uno de los organismos especializados de Naciones Unidas en temas alimentarios. Ahora es un español, Álvaro Lario, lo entrevistaron en prensa esta semana y dijo: la ayuda humanitaria no resuelve el problema del hambre. ¿Hay que hacerla? Por supuesto. Pero hay otra cosa más allá. Siguiente. Tenemos una serie de factores que son estructurales y a los que hay que buscarle respuesta. ¿Tenemos cambio climático? Ojo, pues si el cambio climático está repercutiendo en el hambre, tenemos que trabajar para reducir emisiones. El trabajo de mitigación nos toca a todo el mundo, a cada sector económico y al alimentario, que supone 1/3 de las emisiones, también. Pero además el sector alimentario tiene una necesidad de adaptarse para poder seguir produciendo en un contexto de cambio climático. Y precisamente los países que más adaptación necesitan tienen menos responsabilidad en haber generado el problema y menos recursos para adaptarse. Hay que ayudarle. Tenemos un problema de pandemia que ya estamos viendo cómo afectan, que afectan de manera desigual a unos países y a otros por los recursos en salud que tenemos unos y otros. Ojo, pues si sabemos que la biodiversidad y la forma en que opera el sistema alimentario incide en la posibilidad de surgimiento de pandemia, estructuralmente hay que revisar algo. Y tenemos una serie de conflictos, como este que estamos viviendo ahora mismo entre Rusia y Ucrania. Ya advertían
expertos de Naciones Unidas hace años, yo lo recuerdo haber escuchado en el año 2009, a raíz de la gran crisis alimentaria que se estaba viviendo en ese momento, al relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación de aquel momento, decirle a los gobiernos de los países más pobres: ustedes deberían hacer un esfuerzo para apoyar su agricultura, a la pequeña agricultura, a la que en un momento de este tipo puede abastecer a su población cercana y reforzar los canales cortos. No pueden ser tan dependientes del mercado internacional. No se trata de autarquía, no se trata de prescindir del mercado internacional, no, pero entre ser dependiente al 90% y ser autárquico hay una gama de grises que hay que saber explotar y hay que crecer en una cierta autosostenibilidad. Estos son desafíos tremendos frente a la crisis alimentaria, pero sobre todo frente a la crisis del sistema alimentario. Tenemos un sistema alimentario en crisis. Y en esa crisis tenemos responsabilidad todos los actores, desde la producción hasta el consumo. Los consumidores tenemos mucha responsabilidad y todos los que están por en medio. Muchísimas gracias. Siguiente. Me pasa un poquito. Muchas gracias, José María, por tu conferencia tan interesante. Gracias por hacernos reflexionar, ¿no?, sobre la interrelación entre clima y alimentación, y hacernos ver también la necesidad de actuar desde lo local con visión global. Y esta es sin duda la filosofía de la Fundación Alcampo: apoyar proyectos transformadores de gran impacto local que contribuyan a la resolución de los retos que plantean los ODS, ¿no? Así que, sin más, os agradezco mucho vuestra participación y vamos a dar paso al segundo bloque de esta jornada, el panel de proyectos. Muchas gracias. Invito a la mesa a Isabel Gómez, presidenta del Banco de Alimentos de Cádiz, a Lely Salazar, la responsable de sensibilización del Banco de Alimentos de Cádiz, y Guadalupe de los Reyes, asistente de dirección del Campo Sanlúcar y madrina de este proyecto. Por favor. Bienvenidas. Muchas gracias en primer lugar, por venir desde Sanlúcar hasta aquí. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar este encuentro con una primera pregunta para ti, Isabel. Si nos puedes contar un poquito, pues, quién es el Banco de Alimentos de Cádiz, su gran labor, y en particular en la zona de Sanlúcar donde se desarrolla el proyecto que vais a presentar. Bien. Bueno, pues el Banco de Alimentos de Cádiz es, como la mayoría de vosotros conocen, es una ONG sin ánimo de lucro. Lleva precisamente este año implantada en Cádiz 25 años, celebramos el 25 aniversario. Y bueno, el Banco de Alimentos se rige, bueno, tiene su junta directiva, su asamblea. El 80% de su plantilla está formado por voluntarios. Y bueno, tiene tres patas básicas, tiene tres áreas principalmente. Una es, como la mayoría conocéis, el área de alimentación, captación de recursos para su posterior reparto entre los más vulnerables. Los bancos de alimentos nacen con la idea del aprovechamiento de aquellos alimentos que no son aptos para su comercialización, pero sí para el consumo. Entonces, en esta área de alimentación, para nosotros es básico nuestra lucha contra el despilfarro. En eso también nosotros contamos con vosotros, con Alcampo, porque somos capaces de dar una segunda vida a esos alimentos que hasta hace muy poco pues se despilfarraban, y encima no se ayudaba al tema que ha estado José María hablando. Pues captación de recursos alimenticios para la posterior reparto para los más vulnerables. Tenemos muchas vías de llegada de estos alimentos. Después tenemos el área de inserción, que damos también cursos de formación, pero una formación muy básica, pero que llega después de un pequeño estudio de marketing, contando también con un perfil determinado entre nuestros beneficiarios, pero es una formación que actualmente está siendo muy demandada. Hablamos de
carretilleros, mozo de almacén, pescadería, que aunque parezca mentira, no hay pescaderos, no hay carniceros, incluso no hay personas formadas en la atención sociosanitaria, es decir, la atención a domicilio. Y bueno, en esto estamos teniendo bastante éxito, llevamos ya 6 años y estamos teniendo un éxito de un 30% en el tema de inserción. Estos son cursos que impartimos especialmente a nuestros beneficiarios. Creemos por convicción de que no solamente hay que darle el alimento, sino hay que darle la oportunidad de que salga en el lugar social en el que se encuentra y darle una oportunidad y no cronificar su situación. Y después está el área de sensibilización que lleva mi compañera Leli también, que está orientado también a nuestra lucha contra el despilfarro a través de talleres de aprovechamiento, de optimización de recursos y bueno, que yo creo que ella va a explicar después mejor que yo. Después me preguntas por el perfil de nuestros beneficiarios. Bueno, la verdad que esta es una pregunta complicada, porque hasta hace poco tiempo podíamos tener un perfil concreto e incluso podíamos localizarlos por zonas. Pero hoy en día, cuando la EAPN nos dice que hay un 28% de población en riesgo de pobreza, creo que es muy difícil dar un perfil y ubicar a nuestros beneficiarios. Los encontramos por desgracia, los podemos encontrar en cualquier nivel social, en cualquier nivel cultural. Esa es la realidad que actualmente vivimos. Es decir, el hecho de tener un trabajo hoy en día no te salva de estar expuesto a la pobreza. Esa es la realidad que vivimos actualmente y eso es lo que nosotros percibimos día a día. También hay que decir que hay un perfil quizá un poquito más dañado que el resto, que estaríamos hablando de la mujer. Familias monoparentales, mujeres con hijos a su cargo, porque también aquí hay una injusticia social cuando se habla de este tipo de familias, porque no se tiene en cuenta las estadísticas como unidad familiar. Entonces podemos hablar que, bueno, no está muy claro el perfil o no podemos localizar el perfil que hasta ahora hemos identificado de forma clara, pero parece, aparte de eso, bueno, como he dicho, la mujer vuelve otra vez a ser de forma negativa, persona más dañada o más vulnerable y que está sufriendo hoy en día más las consecuencias de la crisis sanitaria, económica, etcétera, que estamos todos viviendo y en la que estamos todavía involucrados. Muchas gracias, Isabel. A continuación, efectivamente, quería saber cómo surge el proyecto Que te aproveche. Sili, ¿nos puedes contar? Porque bueno, además tiene un título fantástico. Si nos puedes contar. En el Banco de Alimentos de Cádiz ya llevamos bastante tiempo ocupándonos no solamente de poder tener alimentos para repartir a esas familias más vulnerables de nuestro entorno provincial, sino que también nos preocupa qué tipo de alimentación le hacemos llegar. Refiriéndonos a esta conferencia tan interesante, tan importante, tan necesaria que ha dado nuestro compañero José María, que le agradezco muchísimo. Lo que pasa que, bueno, que también nos deja ahí un poco temblando todos, yo creo, ¿no? Nos preocupaba también qué alimentación están llevando las familias, esas familias a las que nosotros cedemos o donamos por medio de asociaciones los alimentos que conseguimos tanto por parte de la Unión Europea como por parte también de recursos propios, esa lucha contra el despilfarro también de la que antes se ha estado hablando. Y estábamos observando que la salud de los más jóvenes o de los niños, si no por el hambre directamente, porque entendemos el hambre, yo creo que todavía tenemos una visión del hambre como aquellas poblaciones en las que las personas están pidiendo bien en la puerta de una parroquia o bien están entresacando entre los campos de cultivo, ¿no?, para poder llevar algo a casa. El hambre de esta sociedad evolucionada que tenemos
también convive con una sobrealimentación o con una mala alimentación. Más que hablar de sobrealimentación, hablaríamos de una mala alimentación, una idea equivocada de lo que significa aportar los nutrientes especialmente a los niños, a los pequeñajos. Se ha ido modificando la forma de cocinar en casa, la forma de alimentar a la familia, y creo que hemos cometido errores que estamos a tiempo todavía de poder modificar, y ahora de todas formas con los tiempos que corren pues casi que ya es una urgencia, es una necesidad. Están conviviendo en nuestra sociedad la falta de alimentos nutritivos y también el mal uso o el exceso de alimentos que no son los idóneos para una buena salud, como estaríamos hablando pues de la comida preindustrializada o del exceso de azúcares o del exceso de las grasas. Pues como todo esto nos preocupaba, hemos empezado a hacer cursos de cocina. Nosotros, como os comentábamos, tenemos un ámbito provincial en cada localidad. Entregamos los alimentos por medio de asociaciones para que así los repartan entre las personas que ellos han valorado como personas susceptibles de percibir esos alimentos. Y entonces queríamos hacerle llegar también una formación complementaria a los alimentos que recibían, que tenía mucho que ver también con los alimentos básicos de la compra. Nosotros fundamentalmente entregamos alimentos como pueden ser pues toda una variedad de legumbres, los aceites, las leches, los productos infantiles, que son un capítulo aparte, luego también las conservas de todo tipo, tanto vegetales, de fruta, de carne y de pescado. Y en base a esos alimentos pensamos que era una buena oportunidad para facilitarles una formación que sobre todo estaba basada en algo que todos conocemos y que lo tenemos tan cerca que es difícil que la hayamos olvidado, que es la dieta mediterránea, una dieta que está ya valorada como una de las mejores que hay para tener una nutrición sostenible, suficiente y saludable. Entonces, en eso estamos haciendo cursos de cocina. Muy bien, muchísimas gracias, Leli. Pues la verdad que es un proyecto súper interesante. Además tuve la oportunidad de estar en la presentación y compartir uno de esos talleres que realmente fue muy enriquecedor para mí. Este proyecto, como comentábamos en la presentación, es un proyecto apadrinado, ¿no? Apadrinado por Alcampo Sanlúcar y en especial por Lupe, mi compañera, que ha estado desde el minuto 1. Entonces, Lupe, ¿nos puedes contar a ti, como colaboradora Alcampo, qué es lo que te motivó para apoyar este proyecto y cómo fue la experiencia también de acompañarles y la puesta en marcha, ¿no?, de esos talleres? Pues para mí realmente ha sido fácil, porque bueno, con mi puesto de asistente de dirección la relación con el Banco de Alimentos era muy estrecha desde hace años y luego bueno, nuestra empresa nos anima y nos facilita el voluntariado al 100%, con lo cual para mí como colaboradora ha sido muy fácil poder apoyar el proyecto y una gran oportunidad para poder aportar ese granito de arena que en nuestra zona de vida tanto hace falta. Yo animo a todos los colaboradores que puedan hacerlo, que lo hagan, porque ha sido una experiencia única y muy, muy gratificante. Y como dice Leli, aportamos más que lo que es alimentos. Es una formación, es una convivencia entre personas en el mismo estado y la verdad que creo que es muy valiosa. Muchas gracias. Sí, lleváis ya unos cuantos talleres, ¿no? Se ha formado, imagino, un grupo ya de participantes y notáis, ¿no?, que esos vínculos entre ellos se van reforzando. Sí, porque yo quiero ahora utilizar una frase que a mí siempre me sirve de guía, que dice: cocinar es la más importante herramienta contra la pobreza y a favor de la sostenibilidad y la salud. Esto no es una cosa que yo diga, creo que es una cosa que deberíamos tener todos muy presente. Cuando estamos dentro de la cocina, igual que nos pasa cuando estamos en casa, cuando vienen unos amigos a cenar o cuando tenemos personas que vienen de fuera y queremos abrirle las puertas de nuestra cultura, utilizamos siempre la comida. El cómo cocinamos los alimentos que tenemos a nuestro acceso
los productos que utilizamos en ese mercado local, fundamentalmente, creo que dice mucho de nosotros, de cómo somos, de quiénes somos, de qué hacemos con ellos, de cómo los tratamos, de cómo los elaboramos, el uso de las especies o el reuso de alimentos que han servido para hacer una primera comida con el que podemos hacer una segunda o incluso una tercera. Nuestro clásico puchero, el puchero o el cocido madrileño, ¿no? Ese clásico modelo que nosotros utilizamos para que a partir de una legumbre tan importante como es el garbanzo, podemos hacer un segundo y un tercer plato. Y además cuando lo damos a conocer y cuando la gente que no es de nuestra cultura o de nuestro ámbito, porque aquí se hace el cocido y en Andalucía se hace el puchero y en Galicia se hace un poco de otra forma, ¿no? Todo eso nos enriquece mucho en lo que somos y en lo que somos también con respecto a los demás. Y esos ámbitos, esos lugares donde estamos nosotros trabajando, es una cocina en la que estamos elaborando, estamos cortando, estamos limpiando, estamos hablando de los nutrientes, estamos hablando del exceso de azúcares en la dieta y, a su vez, estamos hablando de nosotros, de quiénes somos, de lo que pretendemos, de nuestras preocupaciones. Entonces, son lugares en los que en muy pocos días la gente que está cada día elaborando ahí su nueva receta o su nueva aportación, hablamos de nosotros mismos, nos desahogamos y comentamos una preocupación o algo que sabemos, pues lo hacemos extensivo y se va creando un grupo que, como además con las voluntarias al campo, ellas hacen el grupo cuando empezamos los cursos y nos vamos ahí poniendo la receta, nos hacemos los vídeos, nos mandamos las anotaciones, luego lo que hacemos en casa, mira que he hecho unas croquetas, pues tú cómo las haces. Entonces en muy pocos días se crea un clima que nos ayuda a intimar un poquito y a desahogarnos de los problemas de casa. Y bueno, y que con la colaboración del campo y de sus voluntarios, pues que todo ha sido muy fácil y muy enriquecedor. Pues muchísimas gracias, Leli, Isabel y Lupe, por vuestros testimonios. Os agradezco mucho vuestra venida hasta aquí, hasta Madrid. Y nada, muchas gracias y a por muchos más talleres. Gracias. Y ahora invito a esta mesa a los responsables del siguiente proyecto, Mercado 1 kilo de ayuda. Tengo el placer de invitar a Cristina Gómez de Ramón, directora del programa 1 kilo de ayuda, y Mariano Arroyo, responsable de recursos humanos de Alcampo Moratalaz, padrino del proyecto. Buenos días, pues muchas gracias también por vuestro tiempo, por estar aquí con nosotros y hablarnos de este proyecto Mercado Solidario 1 kilo de ayuda. La primera pregunta para Cristina, si nos puedes contar brevemente quién es la Fundación Altius, porque algunos quizás no la conozcan, y en particular el kilo de ayuda. Buenos días, muchas gracias por invitarnos a estar aquí. Yo soy Cristina, soy la directora del programa de 1 kilo de ayuda de la Fundación Altius. La Fundación Altius es una entidad social que tiene más de 20 años de recorrido. Nuestra misión es acompañar, transformar la vida de personas que están en riesgo de exclusión, sobre todo por la falta de empleo. Les acompañamos en todo el proceso de inserción laboral. Lo hacemos a través de 4 áreas, que es la cobertura de necesidades básicas de alimentación y de higiene, en formación y empleo, integración social y voluntariado y participación ciudadana. Y tenemos en la Fundación un programa del que soy directora, que es 1 kilo de ayuda, que engloba actualmente a todo lo que tiene que ver con la atención directa de los alimentos a esas personas vulnerables. Y luego también campañas de captación de fondos, principalmente las tarjetas donativo de 1 kilo de ayuda, que todos podemos encontrar en los lineales de supermercados, sobre todo de Alcampo, con los que llevamos, pues mira, desde el 1999 colaborando con Alcampo. Gracias. Y mira, los últimos 10 años, echando así un poco la vista atrás, hemos conseguido recaudar más de 1 millón de euros con Alcampo para, bueno, pues para apoyar proyectos tanto en España como fuera de España. Muy bien.
Y entonces el kilo de ayuda, muy bien. ¿Cómo pasáis pues eso, de un programa de ayuda alimentaria más clásico, por así decirlo, a un mercado de verdad? Claro, o sea, nosotros en el 2013 comenzamos un programa atendíamos a una serie de familias, a 200 familias en alimentos. Como os comento, en la Fundación lo que hacemos es un apoyo integral, un acompañamiento integral, que el objetivo último es que la persona salga del desempleo y encuentre un empleo. Entonces pensamos a estas familias que estaban más necesitadas para que no tuvieran que preocuparse de cómo llevar el alimento a casa, les vamos a ayudar. Les entregábamos, ellos venían con su carrito y les entregábamos las cestas de alimentos, sobre todo eran donados del Banco de Alimentos y de supermercados. Entonces, les dábamos en función de disponibilidad, de caducidad, de necesidades de sus familias, pero llegó la pandemia y estas familias de 200 pasaron a más de 2.000 y también las donaciones de empresas, de supermercados, del banco y todo, crecieron mucho. Entonces pensamos que nos gustaría también un poco dignificar la forma en que las personas venían a recoger alimentos a la Fundación. Entonces pensamos hacer un economato. Y al final ese economato ha sido un mercado solidario donde actualmente atendemos a más de 1.400 familias semanalmente y entregamos pues, como unas 80 toneladas, cada vez más, de alimentos al mes. Entonces, esto todo lo hacemos, continúo con... Sí. Todo lo hacemos también, o sea, pensamos como objetivos clave de este mercado, pues esto, recibir una ayuda de una forma más digna, que la persona viniera en forma de autoservicio a un supermercado a poder coger los alimentos que realmente necesitaba. Así favorecemos una alimentación completa y equilibrada porque trabajamos mucho con el desperdicio, contra el desperdicio. Entonces, tenemos una red de... diariamente 80 puntos bueno, donde recogemos productos que de otra manera hubieran sido tirados a la basura y eso lo redistribuimos en nuestro mercado y lo ponemos en el supermercado todo bonito para que las familias se lo lleven a su casa. Les damos a las familias unas tarjetitas de puntos, cada una en función de su situación social y del número de miembros de familia y tal. Entonces las familias vienen y con la tarjeta hacen la compra, pasan por la caja, es como un supermercado pero todo gratuito. Y también lo que queremos es incentivar el progreso de los beneficiarios a través de un sistema de puntos en la que les incrementamos los puntos en función de que participen y se comprometan en actividades de formación y empleo. Y todo esto lo hacemos coordinando una red solidaria en la que participan muchos voluntarios, donantes anónimos, empresas y otras organizaciones. Sí, también me comentabas que había aumentado también la proporción de alimento fresco, ¿no? Que quizás gracias, ¿no?, a través de este mercado las personas tienen más acceso a alimento fresco. Claro. El trabajar contra el desperdicio alimentario es que, como comentabais, nosotros recibimos diariamente, recogemos de muchos supermercados comida que es de todo tipo, o sea, fresco, carne, pescado, entonces eso ayuda a una dieta más equilibrada y claro, porque es verdad que es más típico, ¿no?, recibir más seco, más fruta y verdura y tal, pero no tanto, pues yo qué sé, yogures, gazpachos, carne, pescado y todo, que eso de la Fundación, como nosotros lo recogemos diariamente, tenemos un grupo de trabajadores que hacen ruta diaria por muchos puntos de Madrid, de la comunidad, y recogen todos esos alimentos, incluyendo el campo de Moratalá, y lo traen a la Fundación. En el almacén que tenemos, que es bastante grandecito, pues se clasifica, pues se clasifica en función de si es frío, si no, caducidades y tal, y ya se pone en el mercado a servicio de todas las personas que vienen vienen semanalmente a hacer la compra. Fantástico. Y funciona también, que creo que tenéis, disculpad, pensado ya extenderlo a otras zonas, ¿no?, de España, ¿o estáis en ello? Sí, o sea, estamos empezando un poquito. En Valencia ya tenemos una sede hace mucho tiempo y entonces ellos también están empezando a entregar alimentos. Y en Sevilla y en Barcelona llevamos un año, Sevilla un poquito menos, pero... Es un modelo que funciona y que... Sí, que lo queremos extender. Y al campo también nos colaboró mucho en la puesta en marcha con mobiliario que nos donó, porque claro, todo esto es con ayuda de un montón de donantes de todo. Pues justamente, hablando del apoyo de Alcampo, Mariano, padrino y responsable de recursos humanos de Alcampo Moratalaz y Zona de Vida, ¿nos puedes contar, porque
este proyecto no es el primero de colaboración entre Alcampo Moratalaz y la Fundación Altius. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco de, bueno, el histórico, ¿no? y un poco qué os habéis planteado en el marco de este nuevo proyecto, qué acciones de colaboración. Sí, buenos días. Pues es cierto, no es el primer proyecto. Nosotros conocimos la Fundación a través de la tarjeta El Kilo de Ayuda, que llevábamos años ya trabajando con ellos. Nos esforzábamos mucho porque creo que somos el segundo hipermercado que más tarjetas vende, con lo cual estábamos colaborando hasta ese momento bien. Luego, puntualmente, habíamos colaborado en algunas de las empresas que ellos llevaban a cabo, como era la ayuda por el terremoto de Nepal, el tifón Yolanda de Filipinas. Bueno, habíamos colaborado de forma muy puntual en algunos temas. Y en 2015 a finales de 2015 entramos en comunicación y ellos nos presentaron un proyecto que se llamaba Lanzadera de Empleo Joven, que se trataba de, bueno, pues de dar formación. En aquel caso dieron formación ellos a 350 personas que eran jóvenes en riesgo de exclusión, y nosotros nos comprometimos a hacer una serie de prácticas con ellos en el hipermercado. En concreto hicimos 2 grupos de 10 personas, participaron 20, que eran personas, ya os digo, con jóvenes que bueno, pues en aquel momento no tenían mucho futuro en el mercado laboral. Y bueno, pues hicimos un programa muy completo, aparte de la formación teórica que ellos les dieron. Hicimos simulación incluso de entrevistas, pues un poco ellos aprendieron a lo que era madrugar, venir aseado por las mañanas, porque a algunos de ellos les costaba muchísimo incluso asistir a la formación. Dimos prácticas dentro del hipermercado acompañados de colaboradores como tutores, formación, cursos muy específicos de producto oficio en el learning. Y bueno, todo esto acompañado, como digo, de responsables de mercado y colaboradores del centro. En aquella ocasión a nosotros nos sirvió también un poco como cantera para contratar. Prácticamente todos fueron contratados en mayor o menor medida, pues para campañas o en pequeños momentos. Y contamos todavía con uno de los colaboradores, que para nosotros es un gran éxito, siempre lo cuento, que era un chaval que cuando llegó allí no sabía del tema del hipermercado, no había ido ni siquiera a comprar nunca, y ahora es uno de nuestros mejores oficiales de carnicería. Es decir, no solamente lo contratamos, lo metimos en este camino de lo que es el trabajo, sino que bueno, pues actualmente pues es un profesional que ha hecho carrera en Alcampo y está en nuestro mostrador de carnicería, que es el Delicatessen de Alcampo, ¿no? Estamos muy orgullosos de ello. Repetimos en 2019, bueno, hemos presentado 3 proyectos, no presentamos más porque no nos dejan, porque creo que tienen que pasar tienen que pasar 2 años, si no nosotros estaríamos todos. Yo me dedicaría a esto, el recurso humano es bueno, pues esto es el hombre orquesta, pero yo me dedicaría a esto si pudiera, ¿no? Porque me gusta bastante, la verdad. Bueno, pues en 2019 volvemos a entrar otra vez en contacto, había funcionado muy bien este primer proyecto. Entre medias, nosotros seguimos siempre trabajando con ellos, porque ellos dan mucha formación, y lo que hacemos es hacer prácticas en el hipermercado. Siempre que nos llaman, oye, hemos hecho un curso, tenemos 4 o 5 personas que quieren hacer prácticas, nosotros siempre los hemos acogido. Nos sirve muy bien, como digo, también como cantera también para nuestra selección, y lo hemos seguido haciendo durante todos estos años. En 2019, como digo, tenían un nuevo proyecto que era Yo Cocino Empleo, que iba destinado a un colectivo un poquito más difícil, porque eran jóvenes menores de 25 años, chicos y chicas que eran padres de familia, o sea, tenían un hijo. Y entonces, pues claro, nos costaba muchísimo, en el sentido de que eran personas muy desarraigadas en la sociedad, con muchas cargas sociales, y bueno, y tenían a sus hijos que cuidar. Nos costó encontrar el perfil adecuado, nos costó luego, pues hubo que adaptarnos a los horarios, que ellos tenían muchísimas dificultades. Bueno, hicimos todo esto y fueron contratadas también 5 personas de aquel proyecto. Hubo gente trabajando en sectores de textil, en hogar, en frutas, bueno, pues muy variado, ¿no? Y el último proyecto que hemos presentado, que ha sido ahora en el 2021, por cierto, nos aprueban todo, lo hacemos muy bien, porque todavía no nos ha dicho nunca que no, Cristina, seguiremos así. Bueno, pues lo ha comentado ella, es el mercado Kilo de Ayuda. En principio nuestra colaboración consistía, que era lo que ellos nos pidieron, nosotros somos expertos en comercio, llevamos muchísimos años, yo en concreto llevo 32, pero hay gente que lleva todavía más. Y bueno, pues nos pedían nuestra ayuda un poco para gestionar este mercado. Ellos lo hacen muy bien, pero cuando necesitan que nosotros les asesoremos, lo hacemos de esta manera, les asesoramos. Y bueno, pues el tema de la pandemia nos ha perjudicado un poquito el proyecto, que tenemos que seguir relanzando, porque nuestra idea era que hubiese habido visitas a su mercado más frecuentemente, que hubiésemos llevado grupos de colaboradores. Abríamos también el proyecto, además, porque hasta ahora había sido los 2 anteriores con el hipermercado de Moratalaz, pero este lo hemos abierto a la zona de vida. Tenemos una nueva forma de organizarnos en la empresa.
Esto supone que en la zona de vida es el hipermercado 7 supermercados y 5 tiendas Dry Piatón. Y bueno, pues involucrar un poco también a las personas que hasta ahora no lo habían hecho, de las tiendas de proximidad, de nuestras pequeñas tiendas en el proyecto, ¿no? Empezamos, como os digo, pues con ayudas para dirigir su mercado, y hemos dado un paso más recientemente, que hemos firmado un acuerdo también pues para entregarles las mermas que nosotros podemos tener, que hemos hablado antes desde el pericio alimentario. Esto llevamos desde julio, todos los viernes van con una furgoneta, nosotros tenemos allí preparado nuestros alimentos, y bueno, pues hasta la fecha no nos ha ido mal, hemos entregado en torno a 3.500 artículos, se han entregado desde el mes de julio. Es verdad que tenemos que seguir empujando, esto llegará a volúmenes muchísimo más importantes porque estamos empezando, y se han donado a precio de costo pues 6.500 euros aproximadamente, que creo que no está nada mal, en artículos de alimentación y droguería, perfumería, que bueno, pues en principio iban a ir a la merma o los íbamos a tirar, ¿no? Esto nos ha permitido también pues darle un pequeñín empujón más al proyecto, porque supone que hay 6 responsables de mercado que todas las semanas están involucrados en la parte de la merma que ellos entienden que se puede donar, porque claro, no se dona todo, es aquello que teóricamente está para consumir, artículos que están dañados pequeñamente pues en alguna caja, en alguna cosa que nosotros no podemos vender. Entonces hemos involucrado 6 responsables de mercado, hay en torno a 20 colaboradores que son los que preparan la mercancía durante toda la semana para entregar los viernes, y 5 personas más de recepción, con lo cual bueno, pues estamos ayudando a que poco a poco esto pues vaya más, ¿no? Nuestra idea es seguir potenciando el proyecto por este lado, y bueno, potenciar también el voluntariado, porque ellos lo que necesitan en el mercado es mucho voluntariado, ya lo ha comentado, entre bueno, pues el resto, porque claro, hay un volumen importante, por ejemplo, pues del colectivo de cajeras, que son 140 personas que a través de este proyecto no habían podido colaborar, que puedan colaborar también pues ayudando al mercado presencialmente en sus instalaciones, ¿no? Esto es lo que hemos hecho, tenemos muchas más cosas para el futuro, pero bueno, impresionante. Si no hablo yo solo, mejor que no. Muchísimas gracias. Nada. Pues muchísimas gracias. No sé si queréis añadir algo más, Cristina, o la necesidad de voluntarios, una llamada para... Sí, que es verdad que nosotros tenemos muchísimos voluntarios, porque ya solamente el mercado, bueno, pues es como un supermercado, entonces, ¿qué cantidad de gente trabaja en un supermercado, no? Entonces, voluntarios tanto para ir a recoger la merma de todos los sitios que recogemos, que ya os digo que son como 80 diarios, y luego también, pues claro, todo eso llega al almacén y hay que clasificarlo, hay que ordenarlo, hay que llevarlo al mercado, hay que estar reponiendo todo el rato, porque claro, pues si son 1.400 familias a la semana, diariamente pasa mucha gente, entonces tenemos que estar continuamente reponiendo, y además no es como en un supermercado que llega la comida, me lo invento un poco, pero yo creo que es así, ¿no? Como a primera hora, ¿no? Como que descarga el camión. A nosotros es continuamente, nos están llegando, tenemos un acuerdo también con Globo, que ellos nos ponen a nuestra disposición muchos riders por la mañana, entonces recogemos en distintos supermercados y otras cadenas de otro tipo de comidas, también la merma, y ellos lo traen. Entonces desde las 9 de la mañana está continuamente llegando alimentos a la fundación, entonces necesitamos voluntarios pues para todo eso, clasificarlo, ordenarlo, meterlo en y luego ayudar a las familias, porque hay familias, están entrando familias nuevas cada día, salen otras pocas porque encuentran empleo o por circunstancias, entonces tenemos voluntarios que les acompañan a explicarles un poco, ¿no?, cómo es el mercado, qué pueden hacer. Para las cajas tenemos 3 cajas, entonces bueno, para descargar, cargar, entonces necesitamos muchos voluntarios. Así que bueno, en la Fundación Altius podéis informaros. Exactamente, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina, Mariano, por estar aquí, por hablarnos de este estupendo proyecto, y que haya muchos más en el futuro. Eso es. Muchas gracias. Y ahora voy a invitar a esta mesa a las protagonistas de nuestro último proyecto del panel de proyectos, Pilar García Prieto, de la Dirección de Comunicación y Fundraising de la ONG CESAL, e Inmaculada Cárcamo, responsable de Recursos Humanos del Campo Baguada y madrina de este proyecto. Por favor, gracias. Bienvenidas.
Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Bueno, pues en primer lugar, un poco como he hecho con los demás proyectos, nos gustaría saber, que nos cuentes un poco, Pilar, quién es CESAL y luego pasaremos a hablar del proyecto en sí. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos y en primer lugar, pues muchísimas gracias, Sofía Inmaculada, y a todo el equipo de RSC, pues por vuestra colaboración y vinculación social con nosotros. Así brevemente, pues explicar qué es CESAL. CESAL es una ONG de cooperación internacional y de acción social que trabaja en España y estamos presentes también en 16 países de todo el mundo. Trabajamos en proyectos de salud, educación, atención a colectivos marginales, a través de la creación de infraestructuras básicas y también pues a través del fomento de empleo para jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social. Brevemente comentaros que CESAL surgió en el año 1988 con una vocación de cooperación al desarrollo internacional. Así empezaron nuestras primeras iniciativas, que lo que hacíamos era darles voz y contar cómo era la realidad de estos países aquí en España. Así surgieron los primeros proyectos de cooperación y luego, años después, esta cooperación se trasladó al resto de continentes. En España comenzamos a actuar en el año 2007 y lo que hicimos en nuestro centro y lo que seguimos haciendo a día de hoy es apoyar a la población más vulnerable para acompañar sus necesidades de integración, formación y búsqueda de empleo, dando prioridad al sector de la hostelería, que en España, como sabemos, pues ofrece una alta empleabilidad por la importancia del sector servicios. Nuestras principales áreas de acción en España son la integración de personas españolas y de migrantes en riesgo de exclusión social, y lo hacemos a través de la formación, luego también a través de actividades de ocio, de actividades de ocio inclusivas, enseñando el idioma, a través de acompañamiento psicosocial, jurídico a personas vulnerables, y luego también tenemos otras áreas de intervención y acompañamiento como son los pisos de emancipación para jóvenes extutelados, también la mediación escolar para familias vulnerables y también el reparto de alimentos. Otra de nuestras áreas de acción principales en España es la acogida e integración de personas refugiadas, las personas refugiadas que exigen asilo, que solicitan asilo de países pues como Ucrania, Afganistán, Siria. Y otro eje de intervención es la sensibilización y educación para el desarrollo, que lo hacemos pues con actividades con diferentes entidades como la Fundación Alcampo, entre otras, nuestra participación en eventos, en encuentros en universidades o en otros foros, a través de materiales audiovisuales, campañas, donde buscamos sensibilizar a la población sobre los colectivos a los que más ayudamos. Y por último, mencionar nuestro eje de intervención que nos ha unido a la Fundación Alcampo, que es CESAL Gastronomía Social, a través del cual creemos que en el cambio que la gastronomía puede tener en la vida de los más vulnerables, los colectivos a los que nos ayudamos, jóvenes ex pertenecientes a bandas, jóvenes ex menores extranjeros no acompañados. Bueno, en definitiva, diferentes jóvenes que sufren una estigmatización y que están en riesgo de exclusión social, y que a través de nuestra empresa social pues les damos una formación en gastronomía en nuestros restaurantes escuelas, que os animo a visitar aquí en Madrid. En el área de San Blas tenemos uno en el Parque de la Quinta de los Molinos y luego también en el Polideportivo de Aluche. Y hace unas semanas pues hemos inaugurado nuestro primer restaurante escuela en América Latina, en El Salvador. Asimismo, también en esta área de gastronomía social también contamos con los helados artesanales, que tienen nuestro topping solidario, pues también los realizan nuestros jóvenes y los grupos a los que ayudamos y atendemos, y que podéis encontrar en los estupendos supermercados de Alcampo. Y luego también el catering social. Y bueno, y un futuro proyecto que, como comentaban compañeros anteriores del Banco de Alimentos, estamos ahora trabajando en un mercado escuela. Con la metodología que utilizamos en nuestros restaurantes escuela de aprender haciendo, con la figura de un maestro y de un aprendiz, queremos recuperar los mercados antiguos y esas
esas labores de carnicero, de pescadero, también inculcarles y formarles a nuestra población que atendemos en CESAL para que aprendan también a desarrollar esta profesión. Muy interesante, muchas gracias. ¿Y nos puede contar cómo surgió el proyecto Social Cooking? Me parece una historia muy interesante también de cómo surgió y cómo tomó forma el proyecto en sí, ¿no? Claro, pues bueno, Social Cooking, que es lo que estamos desarrollando con entidades como la Fundación Alcampo, surge a raíz de la crisis económica y sanitaria de la COVID-19. Tuvimos que montar unas cocinas de emergencia, pues todas esas familias que no tenían recursos y que no podían acceder a una necesidad básica como la alimentación, y entonces organizamos una serie de menús solidarios en las que los primeros voluntarios, cuando hicimos la llamada de atención de que necesitábamos repartir alimentos y preparar estas comidas, los primeros que respondieron son nuestros alumnos de nuestros restaurantes, escuelas. Fueron, lejos de quedarse en sus casas, acudieron y estuvieron ayudando muchísimo, junto con también nuestros colaboradores de diferentes entidades, personas de nuestra base social. Y entonces lo que se formó fue muy bonito, porque aparte de ser un acto de generosidad en el que estábamos ayudando y preparando menús solidarios para aquellos que más los necesitaban, y quién lo iba a saber mejor que esos jóvenes que también se han visto en esas situaciones, pero sobre todo fue un espacio de encuentro en el que las personas, diferentes directivos o diferentes empresas que habían colaborado como voluntarios en esa preparación de menús solidarios, nos agradecían el haber podido participar en esta actividad, pero también por haber podido conocer a estos jóvenes, conocer sus realidades, que como comentábamos antes, la comida es muchas veces pues eso, un encuentro donde nos abrimos, donde conocemos historias, donde pues efectivamente también es algo cultural en el que nuestros jóvenes y nuestros alumnos recordaban pues la comida de sus países, explicaban, y así se creaba como un vínculo, un lugar como de encuentro para conocer su realidad y romper esos prejuicios y todo tipo de barreras de discriminación que había hacia ellos. Muchas gracias. Y entonces, a raíz de esto es cuando, claro, se crea el programa en sí y se desarrollan los primeros team building, ¿no? Claro, con este éxito que hubo, pues a raíz de estas cocinas de emergencia, surgieron los talleres de Social Cooking, pues que es una propuesta de team building diferente, de voluntariado corporativo diferente, en el que además pues de estar disfrutando en una dinámica en la que hay un chef que está dando una serie de directrices y que bueno, ya tuvimos el placer pues de celebrar en Alcampo con Yolanda y bueno, con parte del equipo de la Fundación Alcampo, pues eso, a través de las directrices de nuestros chefs, de alumnos que se están formando o de nuestro director gastronómico Chema de Isidro, pues se consigue un espacio de encuentro, como decía antes, en la que para nuestros alumnos también es romper un poco con su dinámica, es darles voz, conocer pues sus deseos, conocer sus aspiraciones. También ellos tienen la oportunidad pues de conocer a gente de diferentes empresas que les cuentan su trayectoria, que les enseñan y bueno, en definitiva lo que disfrutamos y conocemos nosotros trabajando día a día con estos jóvenes, pues que sea posible y que lo puedan conocer pues muchísimas personas más. Estupendo. Muy interesante, la verdad. Y este proyecto, como decíamos, es apadrinado por Alcampo Baguada, en particular pues Inma Cárcamo, responsable de recursos humanos, que ha estado pues acompañando a CESAL en todo el proceso de selección, de presentación. Entonces, Inma, ¿nos puedes explicar un poco qué se ha planteado pues esa colaboración con el proyecto bueno, y tu experiencia, ¿no?, como madrina? Bueno, el proyecto es precioso, como lo habéis podido escuchar, es una auténtica maravilla y desde Baguada no podíamos perder la oportunidad de participar en él, está clarísimo. Consiste sobre todo, como comentaba Pilar, en una serie de talleres de cocina que se van a celebrar, muchos de esos talleres se van a celebrar en nuestra zona de experiencia, al lado de Bistró, en la zona de Alcampo Baguada tenemos una zona nueva de experiencia con una cocina completa, donde se van a celebrar parte de esos talleres.
Esos talleres estarán formados por colaboradores no solamente del campo Baguada, ya que nuestra familia ha crecido, toda la zona de vida y ha crecido bastante, toda la zona de vida de Baguada, van a colaborar proveedores, van a colaborar clientes y luego ya los jóvenes también, migrantes de la asociación. ¿Qué vamos a hacer también? Dentro de esos talleres, algunos de ellos también estarán formados por estudiantes de la Escuela de Hostelería. Imaginaos el nivel también que va a haber de la escuela, de lo que vamos a trabajar allí. Y también en cuanto a qué vamos a hacer desde Baguada, vamos a donar todos aquellos alimentos que vayan a formar parte de los talleres que vayamos a hacer. Vamos a utilizar los mejores profesionales para elegir los alimentos más adecuados, más frescos, APC, producción controlada, los locales. Vamos a utilizar todos los mejores medios para dar a estos talleres toda la magnitud que se lo merecen, ¿vale? Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Inma. Y bueno, pues no sé si queréis añadir algo más que no os haya preguntado y queráis recalcar de esa colaboración, de este proyecto. Nada, bueno, invitaros a todos los que hoy estéis aquí. Podemos organizar un social cooking con todos vosotros. Y así como ha comentado Almudena que lo vamos a hacer pues con diferentes proveedores y clientes, pues bueno, qué más que con todas las asociaciones que estamos trabajando pues para lo que hemos ido comentando a día de hoy. Muchas gracias. Sí, lo publicaremos, os mantenemos informados. Aprovecho este momento para comentar que la Fundación Alcampo, además de su página web, se ha estrenado en redes sociales, por lo que tenemos el placer, ¿no?, de compartir todas estas acciones, talleres de colaboración para darlos a conocer a todos. Muchísimas gracias, Inma, y muchas gracias, Pilar, por estar aquí con nosotras. Muchas gracias. Bueno, pues aquí ha terminado nuestro panel de proyectos, que espero que os haya interesado a todos. La verdad que son proyectos muy motivadores. Y a continuación, para clausurar este encuentro, tengo el placer de invitar a Marcelino Pastor, director territorial de Alcampo, para que nos diga unas palabras y clausure este encuentro. Buenos días a todos. Es para mí un placer saludar a todos los participantes en este encuentro y quiero en primer lugar dar la enhorabuena a todas las organizaciones sociales y también a todos los colaboradores de Alcampo por la gran labor que realizan, no solo a los integrantes de los 3 grupos que han participado hoy, sino a todos los que han intervenido en los 104 proyectos apoyados por la Fundación en estos 9 años de vida. En Alcampo queremos asegurar un desarrollo económicamente eficaz, socialmente justo y ambientalmente respetuoso en cada barrio, en cada población y en cada ciudad donde ejercemos nuestro comercio. Lo tenemos claro, queremos hacer realidad nuestra visión, comer bien y vivir mejor cuidando el planeta. Una visión que ha tomado en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas, que sin duda deben ser nuestra guía y deben marcar la agenda de todos y cada uno de nosotros si queremos de corazón contribuir a la creación de un planeta mejor para todos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos instan a adoptar las medidas necesarias para poner fin al hambre y lograr la mejora de la nutrición y además hacerlo a través de las alianzas en pro de un desarrollo sostenible. Por eso he escuchado con orgullo cómo los colaboradores de Alcampo se implican en el desarrollo de los proyectos apoyados desde la Fundación y trabajan codo con los responsables de las ONGs en la coconstrucción de los proyectos. Y es que es un factor de éxito relevante el hecho de que sean los propios colaboradores de Alcampo quienes propongan los proyectos que se presentan al comité de selección. Además, todos los proyectos que la Fundación Alcampo apoya contemplan actividades donde los colaboradores de Alcampo pueden implicarse como voluntarios. Sin duda, esta alianza entre fundación, empresa, colaboradores, ONGs, voluntarios y beneficiarios redunda en la construcción de unos cimientos sólidos en los que se sustentan los proyectos. Desde aquí, quiero dar las gracias a los colaboradores de Alcampo que desde la Fundación, desde que comenzó su andadura, se han implicado con su trabajo y los animo a todos a participar en esta segunda convocatoria de proyectos que hoy comenzamos. Invito también a las ONGs, asociaciones y organizaciones a que diseñen proyectos y los presenten en una nueva convocatoria. Una vez más, tenemos la oportunidad de construir un futuro mejor para todos. Muchas gracias y enhorabuena a todos.
Muchas gracias, Marcelino, por tus motivadoras palabras, y gracias a todos los que habéis participado en este encuentro. Sin duda, como lo decía antes, ha sido muy motivador e inspirador, ¿no?, conocer estos proyectos y sus realizaciones que, pues eso, que nos inspiran y nos animan a todos a seguir trabajando. Y muchas gracias a todas las personas que también hacéis posible día a día la acción de la Fundación para que se desarrolle, pues como decías, en cada ciudad, en cada territorio donde Alcampo está presente. Así que recordar que tenéis hasta el 31 de diciembre para depositar vuestras candidaturas, y esperamos recibir un aluvión de candidaturas con el único objetivo, como decíamos, que es conseguir que todas las personas coman bien, vivan mejor, cuidando del planeta. Así que muchísimas gracias a todos y a todas.